Televidente por medina otra edición de Time Out. Ahora en Time Out nos papi un tiki de medicina tradicional china. Nos tiene un médico de medicina tradicional china junto con nosotros en el programa. Nos refiriendo al doctor Jesús Benítez, o que nos lo ve papia, arriba en medicina tradicional de China, con esta combiné con deporte y su deporte de casco y taekwondo. Vamos a ver un Time Out. Cotrica se dice que nos ven back. Nos está conversando con el señor Jesús Benítez. Evidente, danke porque no conozco con el señor Jesús Benítez. Señor Benítez, ¿cómo podemos traducir la medicina tradicional china en beneficio de, digamos, del deporte? ¿Qué se debe hacer? Bueno, primero, muy buenas noches y un agradecimiento realmente, ¿no?, a esta prestigiosa emisora, dar la oportunidad de conocer algo que para muchos es desconocido, y fíjate que la pregunta viene muy bien al momento, ¿no? Realmente las grandes bondades que tienen todas las medicinas tradicionales se basan fundamentalmente en el concepto de la energía, y en sí el deporte es la energía en movimiento, es la energía en la destreza, en la habilidad, ¿no?, de conocer todo lo que son los sistemas técnicos, tácticos de una disciplina deportiva, ¿no?, la preparación física como parte fundamental, la preparación que viene ya de la parte de crecimiento interior del atleta debe venir ya de un principio mucho más profundo, y ahí es donde actúa la medicina tradicional china, todas las medicinas orientales, porque vamos a hacer el trabajo a nivel de la mente, a nivel de todo el desarrollo de la conciencia. ¿Puede la mente dar al atleta lo máximo que él puede llegar? Desde luego, indiscutiblemente, porque somos una unidad mente-cuerpo, ¿no? Y solo si nosotros logramos que la persona tome un nivel de conciencia, va a tener mucho más responsabilidad, mucho más disciplina, mucho más... Automáticamente, lo que tú estás diciendo, automáticamente tendrá que desarrollar una actitud o una comparación que es tan grande, tan mejor, que como era, simplemente haciendo o aplicando la medicina tradicional china. Eso no tenga la menor duda, que todo es energía, y el solo hecho nada más que se tome conciencia que usar los principios, sobre todo en este momento que estamos hablando, ¿no?, mi presencia acá es por la invitación de la Asociación de Taekwondo de Aruba, sí, y agradezco mucho, ¿no?, la bondad del maestro José Chaco, ¿no?, Cornelio, y de Teo Rodríguez, quienes han tomado en cuenta esto para un mejor desarrollo del potencial atlético en su selección. Y desde ayer empezamos a trabajar, vamos a estar esta semana haciendo tratamientos de acupuntura. Ayer comenzamos e iniciamos con un proceso de toma de conciencia a través de la respiración nada más, para que ellos entiendan que a través de la respiración logramos un mayor nivel de conexión y de relajación. Vamos a entrar luego a un programa de meditación, donde ellos van a tener más conciencia de cuáles son sus habilidades, sus potencialidades, pero igual sus deficiencias, sus problemas personales e individuales, ¿no? ¿Puede la medicina tradicional china engrandecer el self-esteem, el amor propio? Sí, desde luego. Mire, ¿Y cómo lo hace? Bueno, usando puntos energéticos vitales en el organismo, como técnicas que llamamos, por lo menos en la Universidad de Beijing, nos enseñan técnicas especiales como la técnica del Shen Chu, ¿no?, que es reforzar. Chu son los puntos de espalda, ¿no?, y Mo son los puntos de frente. Entonces, ¿cuántos años estudió usted esto? Ya más de 20 años. ¿Más de 20 años? Más de 20 años. Y 40 años en el taekwondo, desde el año 73. Wow, ¿no? Wow. ¿Qué nivel tiene ahorita? Tengo sexto dan en la Federación Mundial de Taekwondo. Sí. ¿Tiene algo más que Teo? Sí, hemos dedicado toda una vida. ¿Y cómo combina esto, el taekwondo con la medicina tradicional? Porque fundamentalmente, inclusive, ¿no?, muchos de los entrenadores que han tenido oportunidad de estar en Corea saben que dentro de los programas de entrenamiento y formación de entrenadores está incluido en el pénsul de estudio el bloque que corresponde a la formación en este aspecto.
Televidente, la conocemos en Time Out, corte que seguir los milagros, conversando más con el señor Jesús Benítez, médico de medicina tradicional china. Televidente, danke por quedando con nosotros, con el doctor Jesús Benítez, médico de medicina tradicional china. Vamos a ver qué está con los muchachos de Teo, digamos con los muchachos de Teo que están entrenando. Hay una lesión que tienen en la rodilla, ¿qué hacen? Inmediatamente, ¿no? Primero ver el cuidado, ¿no?, que se debe tener de precaución de movilización de la rodilla, ¿no? O sea, se debe inmovilizar inmediatamente. Después determinar, o sea, el ángulo que puede tener el paciente de amplitud en cuanto a lo que es la movilidad de la articulación, flexibilidad que pueda tener. Si hay una ruptura de menisco, desde luego que se va a trancar la rodilla, claro. Y ahí el ángulo de movilidad es neutro y posiblemente lo más que podemos hacer es aliviar el dolor, ¿no?, usando acupuntura con moxibustión. Son hierbas que se colocan inmediatamente a producir un calor intenso en unos puntos extraordinarios que van allí y puntos que son analgésicos. Si tenemos un equipo de electroacupuntura, colocamos inmediatamente y por lo menos podemos trasladarlo hasta que se pueda reducir la lesión. Y si es una fisura o fractura, también lo vamos a ver. Ahora, si es simplemente una lesión provocada por el traumatismo momentáneo del choque que produce un dolor intenso, o sea, allí podemos poner acupuntura y seguro que ese atleta, si tiene un compromiso más tarde, va a lograr recuperarse inmediatamente si la lesión no amerita inmovilización ni nada de esto. El efecto es, porque recuerda una cosa, las artes marciales también vienen implícitas dentro del sistema, ¿no?, de la bioenergía. Porque cuando ellos trabajan taekwondo o cualquier disciplina marcial, los programas tradicionales muy antiguos están basados en eso, están basados en el flujo de energía a través de canales energéticos. ¿Golpeando se usa energía? Desde luego, y fíjate que cuando tú liberas el chi, que es el kia que haces, allí en las artes marciales es la muestra más, palpable de lo que representa la energía en el ser humano. Por eso él logra vencer un sólido con una potencia muy grande. Pueden hacer cosas que las personas quedan maravilladas, ¿no? Y es por el uso de la energía. Existe el uso de la energía y se trabaja como Qigong. ¿Qué se puede, digamos que yo me concentro de tal forma que doy un machetazo aquí y lo rompo? El poder de la mente no tiene límites. Recuérdate que cuando logras un buen desarrollo de la capacidad mental, a veces nosotros estamos entre un 5 o un 8%, y sobrepasar esos límites y potenciar aún más, porque de ese 100% a veces utilizamos muy poco. ¿Cuánto utilizamos? Entre un 5, un 7, 8% de lo que de un 100% de esto. Cuando meditamos. Cuando meditamos, el poder de la concentración se eleva, el nivel de la conciencia es más alta y el poder de resistencia del cuerpo físico es mucho mayor. Acuérdate que también trabajamos con neurotransmisores cerebrales, donde allí se produce, cuando tú hablas de adrenalina, tú puedes con el efecto de la adrenalina hacer un salto simplemente porque tienes un miedo, un pánico terrible, y eso te hace elevar unas condiciones del cuerpo físico inmensas. Ahora comprendo, porque dicen que hay gente, se le viene por encima un carro y se espantan de tanto y se puede saltar y el carro se pasa por debajo. Pero fíjate que ese es un momento extremo. Ahora imagínate que tú desarrolles tu capacidad mental. ¿Podemos controlar eso? Podemos controlar eso, y eso es verídico y lo podemos hacer. Y podemos dar demostraciones de hechos de muchos artistas marciales que han demostrado de diferentes maneras el gran poder que se desarrolla. Y todo está en la concentración. Lo que pasa es que a veces no vamos solo al campo deportivo. Una pregunta fuera de eso. ¿Qué le parece el MMA, Mixed Martial Arts, lo que están haciendo ahorita? Mira, realmente todo aquello que rompe con las tradiciones, ¿no? Donde se pierde la esencia de lo que es realmente el origen y las bondades de la verdad del arte marcial, tiene que tener un espíritu, o sea, por lo menos los practicantes de artes marciales que hemos sido formados por maestros, tenemos que tener un rechazo hacia ello. Más claro no canta un gallo. Televidente,
sabe tanto algo para nós, para a banda aqui do mundo, não tá, já conheci ele. Não saco de gente na rua que está praticando, não sabe gente na rua que está fazendo isso aqui. O gente está meditando na rua. E dá momento para ter que de momentos como por outra coisa. E uma vez que você terminar sei, você uno porque vai, você logra, hermano. Hermano, muchas gracias por venir. Encantado, gracias a usted y gracias éxito. a Dios. Gracias a Dios, claro. Él hace todo. Gracias a todos. Gracias.